Feliz sábado, muchas gracias por conectarte a esta escuela sabática online. Seguimos conectados, pero es el momento en que nos podamos conectar con el gran maestro, nos podamos conectar con Dios. Así que antes de iniciar este estudio, este repaso de la lección de escuela sabática, vamos a orar, vamos a crear ese ambiente especial para que Dios pueda estar con nosotros y podamos aprender mucho en esta mañana. ¿Te parece? Oremos juntos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por cuidarnos. Gracias por el descanso, gracias porque nos das la vida y te agradecemos por este sábado en el cual podemos estar en esta escuela sabática donde nuestros hogares se convierten en iglesia, Señor. Te pido de que tú puedas cuidar, bendecir a mis hermanos donde quiera que estén, puedas protegerlos y que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar en el repaso de esta lección de escuela sabática y tú puedas ser nuestro maestro. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo bueno de tener la escuela sabática en casa es que podemos estar un poquito más cómodos, pero no tan cómodos así no nos dormimos. Bien, llegamos a la lección número 11. La lección nos habla sobre la Biblia y las profecías. Y es un tema muy interesante porque a muchos de nosotros las profecías la verdad que nos llama la atención. Hablando de profecía, ¿no? ¿Qué significa esta palabra profecía? ¿De dónde viene? Bueno, la palabra hebrea, eh, que podría decir naví, profeta, significa algo así, alguien que da un mensaje especial, ¿ok? Un mensaje, podemos decir, el profeta de Dios, un mensaje especial que transmite de Dios a las personas. Pero no necesariamente tiene que ser en el futuro, puede ser un mensaje, hablar, digamos, en el presente, un mensaje del pasado, ¿no? Un mensaje del presente y un mensaje para el futuro, ¿bien? La profecía en realidad es un mensaje que te viene, que te va a dar Dios. Y este puede ser un mensaje del pasado, del presente o del futuro. ¿Quedó claro? Pero la lección ahora nos va enfocando en el tipo, digamos, de profecía del futuro, de escatología, hablando de los tiempos finales. Y hay diferentes métodos que, podríamos decir, la lección nos va hablando, ¿no? Bueno, nos va hablando de un método, pero hay diferentes métodos que las personas llegaron a ver y están correctas, no están correctas. Bueno, está el método futurista. ¿Qué significa este método? Este método significa que las profecías que están en la Biblia, los mensajes que están en la Biblia son para el futuro. Ponele 100 años, de aquí a 100 años recién podíamos pensar en que va a ser los tiempos finales. ¿Ok? Eso es pensar, ver las profecías de una forma futurista, con este tipo de método. Después está el método preterista. ¿Qué es el método preterista? Es todo lo contrario al futurista. Significa que las profecías ocurrieron en el pasado, ya no importan, ya pasó, listo, sigo mi vida. Está futurista, preterista, pero también está el método historicista. Y vamos a hablar de este método porque es el método que está en la Biblia, es el método que Dios nos muestra en su palabra. ¿Dónde está? Vamos a Daniel capítulo 2. Bien, ¿qué es lo que dice Daniel capítulo 2? Es un capítulo muy largo, no lo vamos a estudiar porque nos llevaría toda la mañana, toda la tarde, así que vamos a resumir un poco, pero vos después lo puedes leer en tu casa. Daniel capítulo 2, ¿qué pasa? Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Qué pasa con este sueño? No se acuerda, pero lo aflige mucho. Nadie sabe, entonces Nabucodonosor, aparte de preocuparse, afligirse, se enoja, quiere matar a todos. Entonces llega Daniel. Y este tipo, este esclavo, becado por Babilonia, así decirlo, es el único que le puede decir el sueño. Pero no es porque tiene un superpoder, porque tiene un don especial, sino porque Dios es quien le muestra. Se pone de rodillas, le pide ayuda a Dios, Dios le ayuda, y entonces no solamente le dice el sueño, sino que también le dice su interpretación. Daniel capítulo 2, a partir del versículo 25, 27, perdón, 27 en adelante, ahí empieza Daniel a explicar este sueño. Está la estatua, ¿no? Cabeza de oro, le dice: rey, acá te voy a mostrar, pero no porque yo te lo quiero mostrar, sino porque Dios es el único que conoce estas cosas y es el único que sabe sobre los tiempos. La cabeza de oro, pecho de plata, faldas, muslos de bronce, pantorrillas de hierro
y abajo, hierro mezclado con barro cocido. Viene una piedra, destruye todo. Y entonces Nabucodonosor se queda contento porque sí, ese es el sueño, pero ahora Daniel dice, ahora te voy a mostrar la interpretación. ¿Bien? Y acá está este versículo que es clave. Daniel capítulo 2, versículo 39. Dice así, tú rey eres esta cabeza, pero después de ti vendrá otro reino. Fíjate cómo la profecía va súper enlazado con la historia. Si vemos nosotros la historia, ¿cuál fue el imperio mundial más poderoso y glorioso en el mundo antiguo? Fue Babilonia. Después de Babilonia, ¿quién viene? La historia nos dice los medos y los persas. Después, ¿quién viene? Grecia. Después, ¿quién viene? Roma. Y entonces Daniel le dice, después de vos, rey, perdóname, pero viene otro rey. Inferior a vos, pero viene otro. Acá hay una continuidad, ¿no? La historia, ¿te acordás que la semana pasada vimos, ¿no? Empieza, transcurre y va a llegar un momento final. Bueno, si nosotros unimos la historia con la profecía, entonces te da el mensaje y entonces significa que cuando se cumple esto hay una continuidad en la historia. No es algo que pasa allá súper lejos, que no lo vas a poder vivir, y no pasa o ya pasó, entonces no es algo que no nos interesa, ¿no? La profecía universal está ligada a la historia y también la clásica, ligada a la historia. Muy bien, si quedó claro, vamos a avanzar. Otro aspecto importante sobre el tema de las profecías, y esto tiene que ver con el principio día por año. ¿Qué es esto del principio día por año? ¿Qué tiene que ver con las profecías? Para los que aún no sabemos, bueno, el principio día por año significa que en la profecía, hablando específicamente de profecía, un día equivale a un año. Pero vos dirás, bueno, es una invención de la iglesia, es algo que alguien se inventó. Veamos a la Biblia, ¿bien? Ezequiel capítulo 4, versículo 6, dice así, cumplidos estos, te acordarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. Prestad atención acá. 40 días, computándote cada día por un año. ¿Bien? Ezequiel 4:6 muestra este principio. 40 días, cada día, un año. Pero no solamente Ezequiel muestra esto, sino que vamos a ver en el libro de Daniel este mismo principio, para que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo nos está hablando así sutilmente, diciéndonos, acá hay algo que tienes que prestar atención. ¿Bien? Daniel capítulo 1, versículo 5, leo lo que dice, y le señaló el rey una porción para cada día de provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los educase durante 3 años, para que al fin de eso se presentasen delante del rey. Bueno, el rey los becó, conocemos la historia, y bueno, de aquí a 3 años es el examen final, así que prepárense chicos, porque no es nada fácil. Está. Daniel, bueno, no quiso comer, tenía su dieta edénica, y entonces vamos ahora a Daniel capítulo 1, versículo 18. Dice así, pasados pues los años, y fíjate que yo dije años, pero no dice años. Fíjate en tu Biblia, Daniel 1:18 dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que se los trajesen. ¿Entendemos? Este principio día por año está también en el libro de Daniel, mostrándote que los días también son años. Pero vamos a ver detalles más claros, hablando en sí de profecía. Muy bien. Primer detalle. Las profecías tienen un lenguaje simbólico, no es un lenguaje literal. ¿Okay? Porque si fuese literal, Daniel capítulo 7 nos habla de bestias. ¿Dónde están esas bestias? Bueno, solamente Hollywood las crea y sabemos que eso es ficción. Entonces nos damos cuenta que acá hay un lenguaje simbólico. Entonces, cuando nos vamos a ver a los días, porque tú cuando leas Daniel, capítulo 7, 8 en Apocalipsis también, tú te vas a encontrar con 1260 años, tiempo es la mitad de un tiempo, te vas a encontrar con 1335 días, 2300 tardes y mañanas. Entonces vos dices, pero ¿por qué está expresado de esta forma? Si en toda la Biblia, cuando dice, por ejemplo,
no, Elías, no lloverá por 3 años. No te dice no lloverá por 900 tantos días. No lloverá por 3 años. ¿Sí? Son 3 años, no llovió. Está. Pero acá hay un mensaje especial, un mensaje simbólico, ¿no? Como el lenguaje simbólico, entonces los días que acá marca tiene ese simbolismo. Día por año. ¿Ok? Otro de los detalles muy interesantes tiene que ver con la precisión si vos aplicas este principio a la historia. Si vos aplicas, por ejemplo, ¿no? La profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, que está en, déjame revisar, Daniel capítulo 9, 24 al 27. Ahí tú te encuentras con la profecía de las 70 semanas. Si estas 70 semanas son literales, significa que desde que comienza, ¿no? Dice ahí la Biblia, la salida, para el decreto de la salida de Israel para reconstruir el templo, hasta el nacimiento del Mesías Príncipes. El Mesías Príncipe son 69 semanas, más una semana, que es la semana en que está, bueno, ahí vos lees y vas a verte con esos detalles, ¿ok? 70 semanas. Si nosotros contamos 70 semanas, bueno, desde que desde que salen a reconstruir el templo, el muro, el pueblo de Israel, si transcurre 70 semanas nos vemos que en la cronología no entra, no encaja. Pero si nosotros aplicamos día por año, es decir, 490 años, entonces nos damos cuenta que precisamente los años encajan con la historia. Y precisamente en esos años nos encontramos con la profecía mesiánica. Más claro que esto nosotros no podemos encontrar. La Biblia nos muestra esa precisión. Entonces, repasemos estos 3 puntos importantes. Un lenguaje simbólico, bestias aquí y allá. Nos damos cuenta que los días también deberían ser de una forma simbólica, se deberían entender de forma simbólica. Segundo, la precisión con el tiempo histórico. Si son días, no cuadran, pero si son años, ahí sí cuadra. Y tercero, la forma en cómo están escritas estos días, ¿no? No es como, bueno, de aquí a 3 meses, no, 1260 años. Tiempo es la mitad de un tiempo. 1335 días, ¿no? 2300 tardes y mañanas. Nos damos cuenta que acá, date cuenta, no es la forma común de decir los días. Entonces, aplicamos el principio que está en Números, está en Ezequiel y lo acabamos de ver también en el libro de Daniel mismo, para mostrarte que acá hay una clave para entender este principio día por año. Muy bien, antes de aplicar esto de la historicidad y la profecía, el principio día por año, el tema de los símbolos, vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la tipología en la Biblia, la tipología en la profecía. ¿Qué es esto de la tipología? No sé si alguna vez te topaste ahí cuando estaba leyendo los evangelios que Jesús dice, hablando de Moisés, allí en el Antiguo Testamento, en el pasado, ¿no? Ese momento en el desierto, cuando estaban siendo mordidos por las serpientes y se hizo una serpiente de bronce, y entonces Jesús dice, ¿no? Así como fue levantado aquella serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, hablando de que Jesús iba a ser levantado en la cruz y todo aquel que mirase a la salvación, ¿no? A la salvación que Él hizo por nosotros, que se entregó para que nosotros podamos recibir la salvación, iba a ser salvo. Bueno, la imagen del Antiguo Testamento sería el tipo y el cumplimiento de esta imagen es Jesús, que vamos a decirle el antitipo. Tipo, esa serpiente, antitipo, Jesús. Vamos a ver otro ejemplo claro, ¿bien? Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 4:12 dice, capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo muerto? 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre? 3 días. Jonás dentro del vientre de ese gran pez es el tipo. Y Jesús es el cumplimiento de esa imagen, el antitipo. Vamos a llamarle el antitipo. Bien.
Esto en la Biblia es bastante común. Ahora, ¿cómo se aplica esto de tipo y antitipo? Se aplica cuando el personaje inspirado por el Espíritu Santo presenta esta imagen. En el caso de Jesús, Jesús presenta muchas imágenes que se hablaron en el Antiguo Testamento y Jesús las presenta. Pero Pablo también presenta podemos decir, esta tipología, hablando del tipo y del antitipo. Pablo nos habla de los dos Adanes, aquel Adán que cayó y por cual todo el mundo pereció, y este Adán que por el cual todo el mundo puede recibir la vida eterna. Tipo, antitipo, cumplimiento. En las profecías apocalípticas, en las profecías universales, sucede algo, podríamos decir, parecido. Que Dios da un mensaje, ¿no? Dios te da una profecía, y este cumplimiento es único. Este cumplimiento no es que se repite, no es que, por ejemplo, ¿no? La cabeza de oro, Babilonia. Bueno, acá el futuro va a haber otra Babilonia. Esto no funciona así. Se aplica este principio de historicidad. Pasó, listo, sigue, ¿no? Y lo mismo con esto de la tipología. Muestra un tipo del Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento o en otra parte de la historia, y es un cumplimiento único. Muy bien, muy bien. Después de haber visto, digamos, todos estos principios para aplicar la profecía, ¿no? La historicidad, principio día por año y el tema de los símbolos, la tipología también, bueno, ahora nosotros vamos a aplicar esto en el libro de Daniel, ¿ok? Y vamos a ver Daniel 7 y 8, que son dos capítulos muy interesantes. De hecho, ahí se encuentra el tema central del libro de Daniel. Muy bien, vamos a tratar de resumirlo, porque es un tema muy extenso. Vamos a hablar de dos cosas específicas. Bien, una es el cuerno pequeño y otra es el juicio. El cuerno pequeño no es el centro del libro de Daniel, es un tema importante, es un tema interesante, pero el tema central, el tema importante acá tiene que ver con el juicio, que lo vamos a ver después. El cuerno pequeño. Si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 7, nos vamos a encontrar con este cuerno. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. El cuerno pequeño. Capítulo 8, muy bien, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur del oriente y hacia la tierra gloriosa. Está este cuerno pequeño. ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño dice así, capítulo 7, vamos a leer versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, tratará duramente a los santos del Altísimo, pretenderá cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, Daniel capítulo 8, versículo 11. Aún contra el príncipe de los ejércitos se irguió por él y le fueron quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la iniquidad fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y le acompañó el éxito. Está este cuerno pequeño, hace cosas terribles. Muy bien. ¿Quién es este cuerno pequeño? Proféticamente hablando. Bien, vamos a aplicar historicidad, simbología y principio día por año. Historicidad. Están estas 4 bestias de Daniel capítulo 7, el león que es Babilonia, el oso Medio Persia, Grecia que es el leopardo, Roma es la bestia espantosa y no hay otra bestia, sino que de esta bestia espantosa sale este cuerno pequeño. Muy bien, muy bien. Históricamente hablando, aplicando la historicidad. ¿Qué pasa después de la Roma imperial, del imperio romano como imperio? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Viene otro reino? No. Se divide en 10 y de ahí, año más o menos 300 después de Cristo, nace este cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? Si tú te vas a ese año, te vas a encontrar con que nace la Roma papal, nace la Iglesia Católica.
el papado, el poder del papado. ¿Qué acontece? Roma, o sea, digamos, Roma le da tanto poder a la iglesia católica, romana, como quiera llamarlo, el papado, que hace lo que quiere. Si no creen en sus creencias, te mueres. Vemos toda la Santa Inquisición, ¿no? Que le dicen, bueno, un montón de cosas en la edad medieval. Te das cuenta que no está basado en la Biblia, sino que su teología está basada en tradiciones. De hecho, tradiciones que están mezcladas una con la otra. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Todo esto que hace el papado, ¿no? Irse contra el Altísimo, echar por tierra la verdad, contra el santuario, el continuo sacrificio, también hablando, digamos, de que quiere cambiar los tiempos, la ley. Si uno compara lo que dice acá con lo que pasó en la historia, hablando de el catolicismo en la época medieval, nos damos cuenta que todo lo que dice es exactamente lo que el catolicismo hizo. Bien, pero es algo que vos lo tenés que investigar, o si que tenés alguna duda, después me escribes, me llamas y podemos hablar del tema y vamos investigando un poquito más. ¿Ok? Vimos entonces la historicidad, esto de los símbolos, ¿no? Las bestias son reinos, el cuerno pequeño es el papado. El tema del tiempo lo vamos a dejar al final, porque vamos a ir a matar dos pájaros de un tiro. Bien, entonces está ya, el cuerno pequeño. Ahora vamos a ir al tema central del libro de Daniel, que tiene que ver con el juicio. ¿Por qué es importante un juicio? ¿Por qué tiene que existir un juicio? Bien, ahora, ¿te has puesto a pensar si no existiese el juicio? Si no existiría el juicio, entonces todas las referencias que en la Biblia hay, ¿no? El juez, abogado, todas las leyes, los registros, bueno, no tiene sentido, no tiene validez. Por un lado eso. Por otro lado, si no hay un juicio, entonces, bueno, pecas, no pecas, da lo mismo, total, no es un juicio, no vas a ser juzgado. Recibir la salvación igual, ¿entendés? Y bueno, la Biblia nos está mintiendo, porque te dice que hay un juicio, ¿no? Tercero, si no hubiese un juicio, eh, Cristo, todo su sacrificio fue absolutamente en vano. ¿Para qué vino a morir si no hay juicio? ¿Entendemos? ¿Para qué vamos a aceptar la salvación de nuestro Salvador si no hay un juicio? Total, voy a ser salvo. ¿Entendemos? El juicio es algo que está en la Biblia, que la Biblia nos muestra y es algo importante que lo podamos entender. Ahora, sabiendo que el juicio realmente existe, vamos a ver, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares le servían, miradas y miradas asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante, ¿no? Pero acá, fíjate que ya es algo que no sucede acá en la tierra, sino que es algo que sucede en el cielo. El personaje que se está hablando acá, ¿no? Que es blanco, su vestido blanco como la nieve, su pelo de cabeza como la limpia, está hablando del personaje, digamos, que gobierna el cielo, que es Dios. Este personaje, y dice el juez, se sentó. Y cuando el juez se sienta, comienza el juicio. ¿Entendemos? Y hablando de este mismo tema, ahora nos vamos a ir a Daniel capítulo, perdón, y un detalle más. Daniel capítulo 7, 26 dice, pero se sentaron los jueces, ¿no? Otro detalle que habla justamente de el juicio. Capítulo 8, ahora sí, capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido, la iniquidad asoladora puesta allí y del santuario y el ejército pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Primero, ¿qué es esto de el santuario? ¿No? Pongámonos a pensar un poco. El santuario y todo el rito, todo lo que llevaba el santuario, digamos, terrenal, hablando del santuario terrenal, todo terminó cuando Cristo murió por nosotros. Porque ahora, digamos, todo esto que de hecho el santuario, todo, el pan, candelado, todo, te llevaba a pensar en Cristo, ¿no? El corderito, absolutamente todo, Cristo. O sea, el propósito del santuario era la salvación. ¿Ok? Entonces, del santuario que está hablando acá en Daniel, que sí va a ser purificado,
ese santuario que pisó, digamos, el papado, no es el santuario acá en la tierra, porque cuando el papado está teniendo el poder, el santuario ya terrenal, ¿no? Acá ya no está funcionando. Entonces, ¿cuál es el santuario que está pisoteando? El del cielo. ¿Cómo funciona el santuario del cielo? Exactamente como el de la tierra, pero a un nivel ya, digamos, universal, a un nivel espiritual, a un nivel donde Dios es el Cordero, es nuestro intercesor y es justamente aquel que intercede por nosotros, que hace absolutamente todo. Bien, el santuario, su objetivo era que el hombre pueda conocer la salvación, que el hombre pueda ir, digamos, al Salvador. Y el santuario, justamente en el cielo, representa exactamente lo mismo, ¿no? Si nosotros vamos y nosotros pecamos, ¿no? Todos pecamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, bueno, vamos a este santuario y Cristo es justamente quien con su sacrificio limpia nuestro pecado y somos perdonados. Este santuario es pisoteado, ¿no? O sea, si yo solamente voy a Cristo, a Dios, a pedirle perdón, ¿cómo sería pisoteado? Bueno, ¿qué es lo que hizo el papado? Vos tienes que ir al cura y pedirle perdón. Si le pedís perdón, sos perdonado. En la época medieval hablamos, ¿no? Si, qué sé yo, tu familia se quería salvar, bueno, dame tu casa y tu familia es salvada. Y así. La salvación se vendía. La salvación era pisoteada. El santuario estaba siendo pisoteado. ¿Entendemos? Entonces, el juez se sienta. Y el juicio y el santuario son algo que van juntos. ¿Ok? Porque todo el juicio se lleva a cabo en este santuario. Este continuo sacrificio que Cristo hace por nosotros es justamente parte de este juicio para que nosotros, en vez de ir a perdición, vayamos a salvación. ¿Está bien? Este juicio, el juez, el juicio todo para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces están estas fechas. Primero, las fechas de, este cuerno pequeño, ¿no? Que son 1260 años, ¿no? Tiempos, la mitad. Antes creo que dije 1290, bueno, me equivoqué un poquito ahí, perdón. Bueno, tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 años, ¿ok? Y entonces está acá hasta 2300 tardes y mañanas, que serían 2300 años. Muy bien. ¿Cómo encajan esta línea de tiempo? Bien, ¿cómo es que encaja? Primero, 2300 tardes y mañanas comienza en el decreto del rey Artajerjes para ir a reconstruir el templo, la muralla, ¿no? Porque había sido invadida, destruido. Bueno, es un detalle aparte, un paréntesis. Bueno, arranca ahí, en ese momento, cuando lanza el decreto y entonces después van y reconstruyen todo. Está. Ahí arranca y si contamos de ahí 2300 años, esto termina en 1844. Ahora, ¿dónde entran los 1260 años? Los 1260 años no es que continúa después, ¿no? Sino que está dentro de esta gran profecía, de esta gran línea de tiempo, está ahí adentro. ¿Okay? Y Daniel mismo te lo dice, ¿no? Primero está 70 semanas separadas para tu pueblo. Después de esto viene tal cosa. Y después viene estos 1260 años, que justamente es cuando el poder papal tiene poder total sobre el mundo, ¿no? Quería, digamos, convertir por la fuerza a todo el mundo a lo que ellos creían. ¿Y cuándo termina esto? Bueno, esto comienza, perdón, antes de decir cuándo termina, tenemos que decir cuándo comienza. ¿Cuándo comienza? Cuando el emperador Justiniano dice, bueno, acá el que no es católico, chao. Entonces, a partir de ahí, comienza, contamos 1260, termina cuando 1798. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa, el general Berthier prácticamente saca al Papa, al papado del poder, y entonces el poder del papado, así como era antes, termina, no es que es exterminado, sino que solamente su poder termina, como lo dice la Biblia. Bien, entonces
Acá nos damos cuenta que ese principio día por año se aplica en los 1260 días y en las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué pasa entonces? Ocurre en este periodo este tema del juicio. Se lleva a cabo el juicio. ¿Y qué ocurre exactamente cuando terminan las 2300 tardes y mañanas? Dice que el santuario será purificado. Es decir, cuando uno veía el santuario, ¿qué es lo que pasaba? Esto ocurría una vez al año. ¿Okay? Solamente una vez al año el sumo sacerdote pasaba, tenía estaba el atrio todo y había, digamos, la carpa grande, o sea, la carpa importante, y estaba dividida en dos, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y todo el año el sumo sacerdote iba al lugar santo, estaba ahí haciendo las cosas, pero solamente una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario y justamente para limpiar los pecados. Entonces es ahí cuando se, digamos, origina el juicio, este juicio investigador, porque Cristo pasa de este lugar al lugar santísimo y entonces hace esa obra de expiación por cada uno de nosotros, pero a la par de que hace esa obra de expiación, esa obra de perdón de nuestros pecados, a la par de eso, también se está llevando a cabo este juicio investigador por todas las personas del mundo, absolutamente todos. Creas o no en el juicio, creas o no en Dios, tú eres parte de este juicio. Y entonces acá está la decisión. ¿Con quién quieres estar? ¿Quieres hacer caso de las acusaciones que el acusador está dando? ¿O quieres estar con el abogado? ¿Quieres estar con ese juez? Y no solamente estar, ¿no? Aceptar su salvación, aceptar lo que Él quiere para vos, aceptar su plan y aceptar esa salvación que Él te da. Cristo no solamente es nuestro abogado, sino que es nuestro juez y Él es ese sacrificio que nos otorga el perdón y nos otorga justicia delante del universo y delante de todo el cielo. El cuerno pequeño está por un lado, por otro lado está Cristo. El cuerno pequeño quiere hacer, digamos, todo lo contrario, tiene una actitud totalmente diferente, pero el juez, más allá de que es juez y es un juez justo, es un juez que está lleno de amor. Y todo el diseño, este diseño de salvación del santuario, es para que vos y yo podamos ser salvos. La profecía y la Biblia es para hablar mucho, para hablar muchísimo. Esta lección breve uno trata de resumirlo, pero la verdad que es muy complicado y bueno, para poder comprender, entender un poquito más, hay que estudiar más profundamente. Así que si hay alguna cosa ahí que no te quedó claro, me escribís, me llamás, entonces, o tal vez, no sé, me equivoqué algún detalle, es algo para estudiarlo más precisamente. Pero haciendo un repaso breve, ¿no? La profecía, cuando uno la interpreta, ¿no?, con un método historicista, la verdad que tiene bastante, ¿cómo podríamos decir? Tiene congruencia, ¿no? Tiene esa, la Biblia, o sea, la profecía tiene esa correlatividad, ¿no?, cuando uno lo ve con la historicidad. Por otro lado, otra de las cosas que afirma tiene que ver con esos símbolos que cuando uno ve en la historia, uno se va dando cuenta que esos símbolos encajan perfectamente como un rompecabezas. Y por otro lado, algo que reafirma también la profecía tiene que ver con este principio día por año, que si uno lo aplica exactamente como la Biblia nos muestra, nos damos cuenta que todos los tiempos que la profecía nos va dando son tiempos exactos, tiempos que uno cuando los estudia y los ve, se maravilla cómo Dios está al control de nuestra historia, cómo Dios está al control de las cosas que van a pasar. Y no olvidemos que si nosotros tenemos fe en ese Dios que controla la historia, tanto presente como futuro, nos damos cuenta que nuestra vida está totalmente asegurada. Que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros, que nos ayude a entender aquellas cosas que tal vez se nos dificulta un poco y bueno, que esta escuela sabática nos haya ayudado a entender un poquito más cómo podemos ver, entender y aplicar la profecía para interpretarla correctamente.
Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chao.